Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy estaremos analizando la moneda Arbitrum, o más conocida como ARB, y analizar todo este FOMO que ha venido dándose en los últimos días. Personas que creen que vaya a los $50. Vamos a hacer un análisis de todo el contexto de lo que ha venido sucediendo. Sin embargo, antes que nada, no te olvides de suscribirte en este canal. Recuerda que en todos mis videos tienes en la caja de descripción un grupo gratuito de Telegram donde estoy ayudando a la comunidad. Primero, dando noticias, dando operaciones incluso, sobre todo ayudándonos entre todos. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Para las personas que no conocen ARB, es más conocido como una Layer 2. Luego vamos a explicar acerca de este Rollup. Es parecido bastante a lo que es Optimus. Pero primero vamos a ver el gráfico, vamos a irnos a CoinMarketCap. Las personas que no conocen CoinMarketCap es una herramienta que utilizo para ver las principales monedas según su capitalización de mercado. Correcto, si vamos aquí en la parte de titulares, parte de las monedas más calientes, nos encontramos con Arbitrum con un incremento del 9.09%, a diferencia de lo que estaba sucediendo en el mercado. En mi próximo video tienes análisis sobre Bitcoin, sobre diferentes criptomonedas y sobre noticias y fundamentales, así que no te pierdas que lo voy a estar subiendo. Bueno, mira, aquí vamos a Arbitrum. Y vemos, ahorita se encuentra en el puesto número 35 a nivel de capitalización de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita, gracias al FOMO, si mal no recuerdo, esta moneda se encontró, si vamos a ver algo aquí, en el precio histórico. Esta moneda estuvo en el precio de alrededor de los $10.50, $10.60, incluso superando el nivel de puesto de 7 a nivel de capitalización de mercado. Si nos vamos al puesto o a la lista de capitalización de mercado, mira, por ejemplo, en el puesto 7 nos encontramos a Cardano, una moneda bastante fuerte, a pesar de que le botan mucho fuerte esta moneda. Existe tecnología y un proyecto atrás bastante interesante. Tenemos a Dogecoin, a Polygon Matic, que me parece una moneda bastante interesante de acumular. No digo que lo compres ahorita, sino de acumular. Y el día de hoy vamos a analizarlo si va a ser eh, bastante interesante acumular esta moneda árbitro. Pero ya te mencionaba, árbitro en su auge durante el FOMO de mantenerse en $10, estuvo en estos puestos con estas monedas bastante importantes. Pero gracias a la venta y a la oferta y la demanda se mantuvo bajando. Bueno, vamos a buscarle otra vez a árbitro y hablar con respecto a esto. Bueno, ahorita se encuentra una capitalización de mercado de 13.000 millones de dólares, que es bastante dinero. Bueno, y si aquí nos vamos en los mercados, si es que tú quieres comprar Arbitrum, ya se encuentra en los principales exchanges. Mira, aquí tenemos a Binance, a KuCoin, Kraken, Bitfinex, Uniswap, que es la parte descentralizada, OKX, que era yo, Bybit. Se encuentran los principales exchanges si tú quieres, ya sea acumular, comprarlo en spot. Pero algo interesante que me llamó para explicarlos es con respecto a la parte del ecosistema a nivel descentralizado. Mira, aquí tenemos una gráfica. Puede ser un poco difícil de entenderlo, pero mira, todas estas líneas hacen referencia a el ecosistema de Arbitrum GMX, Magic, que ya lo vamos a ver en pantalla. Eh, Antes, esta línea roja representa el anuncio de cuándo se iba a dar el airdrop. Es decir, el 16 de marzo, si no me equivoco, anunciaron que iba a ser un airdrop. Es decir, que iban a regalar cierto porcentaje de estas monedas a las personas que interactuaran con el ecosistema. ¿Qué pasó? Subió. Todas las monedas relacionadas a árbitro empezaron a subir. Entonces, una frase que yo siempre recomiendo a las personas que están invirtiendo en este mercado es compra en rumor y vende en noticia. Este es un ejemplo clarísimo de esto. ¿Por qué? Pudiste haber comprado cuando antes de que hubiera salido en circulación la token ARB. Y mira, todas las tokens relacionadas a la misma subieron. Pero cuando se dio oficialmente el lanzamiento, mira la línea azul, generalmente las monedas empezaron a bajar. ¿Por qué?
Porque las personas a comprar aquí y ya tener un profit considerable, empezaron a vender, empezaron a sacar sus ganancias. ¿Correcto? Pero, sin embargo, porque yo considero que es un proyecto bastante sólido, nos vamos a analizar en la parte descentralizada. Mira, aquí tenemos a Defilama, que es una herramienta que yo utilizo para ver el dinero que se encuentra bloqueado dentro del ecosistema. Vamos a ver en Arbitrum. Mira, si aquí nos vamos a Ethereum, alrededor de 37.3 billones, es decir, una gran cantidad de dinero, al tomar en cuenta que esta es la segunda criptomoneda más importante de todo el ecosistema. Pero si la comparamos con Arbitrum, ahorita hizo un all-time high, si no me equivoco, es decir, un alto más histórico con un porcentaje o una cantidad de 2.93 billones de dólares. Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, con Polygon tiene 1.18 billones eh, total block, total volume lock. Y así nos vamos aquí a Matic. Sí, es bastante comparable con estos ecosistemas que ya te decía se encuentran. Mira, Matic. Y vamos a ver, por ejemplo, con Optimus, que es otra Layer 2. Bueno, si tú no sabías, nosotros, mi equipo y yo, estuvimos dentro de una charla con la fundación de Ethereum en donde en conclusión, se apuntaba a la escalabilidad con respecto a las Layer 2. Layer 2 como Optimus, como Arbitrum, que es ahí donde se apunta. ¿Ya? Mira, por ejemplo, Optimus tiene 932.86 millones, es decir, menos que Arbitrum. Y mira, si nos vamos a capitalización de mercado y buscamos Matic, se encuentra en el puesto 9. Por ejemplo, si buscamos a Optimus o OP, mira, ya la ha superado, si no me equivoco. Sí, ya lo superó. Vamos a buscarla. Para ser más sinceros, vamos a buscar OP Optimus. Se encuentra en el puesto 66. Bueno, y por último, lo que te quería mencionar es que al aumentarse el TVL de Arbitrum, es decir, que no estuvieron sacando dinero. Generalmente, las principales fueron en GMX, en una categoría de derivatives, y en Uniswap, que es una DEX. Ha estado incrementando el TVL de esta moneda. Sin embargo, no te estoy diciendo que vayas, compres ahorita, porque otra opción, mira, aquí vamos a la parte de Doom.com y podemos ver un poco de data con respecto a este ecosistema y al número histórico de las transacciones ha venido subiendo, ¿correcto? Y además, algo interesante que me llamó la atención es los usuarios activos a nivel de diario igual han venido subiendo. Entonces es un ecosistema bastante robusto, con bastante demanda. Y al pertenecer a un ecosistema en donde va a existir demanda, van a tener utilidad. Más ecosistemas y más dApps, es decir, aplicaciones descentralizadas, van a estar involucrándose dentro del sistema de Arbitrum. La moneda va a subir. No te digo que lo compres ahorita, pero por ejemplo, yo sí considero que el precio, mira, por ejemplo, vamos a ver lo que está haciendo Bitcoin. Ahorita está retrocediendo precios bastante bajos, bastante atractivos para acumular, para hacer DCA de Arbitrum, no estaría mal. Y vender, por ejemplo, en un próximo bull run. Esperamos, mucha gente piensa que Bitcoin va a ser máximos históricos. Mira, si vamos aquí, Bitcoin va a ser máximos históricos, llegando incluso a sobrepasar la línea de los 65.000, llegar incluso a los 100.000. Tendríamos que esperar, yo lo veo. Sí, en un próximo bull run, en un próximo halving del 2024 lo veo a Bitcoin por lo menos llegando hasta la línea de su último all time high. Entonces, sí te recomiendo empezar a buscar proyectos como Arbitrum, como este, en donde se van a estar acumulando dinero, se va a estar acumulando bastante dinero y además te va a ser una opción interesante como inversión a largo plazo. Así que si te gustó, no olvides de suscribirte, de darle like, sobre todo en la campanita que me ayudas y me inspiras a seguir haciendo videos como este. Ya nos vemos.